Muy buenas noches. Es nuevamente un gusto el estar al frente de esta pantalla, compartiendo la sesión que será en esta ocasión un tema distinto de COVID, pero no menos importante. Nuestro ponente es el doctor Julio César Mijangos Méndez. Él es profesor de la especialidad de medicina del enfermo en estado crítico en el Hospital Civil de Guadalajara, en esta nuestra hermosa ciudad del occidente de México. El doctor Mijangos tiene también muchos años de trabajar dentro del Colegio de Medicina Crítica. Actualmente es vicepresidente en los siguientes 3 meses y está a partir de la fecha en enero-febrero como presidente electo del Colegio Mexicano de Medicina Crítica para el bienio 21-22. Como importante destacar el trabajo del doctor Julio Mijangos, tenemos aquí de su producción académica solamente algunos de los más importantes artículos. Nos llama mucho la atención lo que en Jalisco fue una epidemia y fue una publicación de la Gaceta Médica de México hace unos años, las crisis de bacteremias por el Acinetobacter baumannii. También el doctor es una persona muy destacada en cuidados neurocríticos y tiene una publicación en el Critical Ultrasound Journal acerca de las variaciones del pico sistólico en la velocidad de medición de la arteria carótida para predecir la respuesta a volumen en los pacientes ventilados, en especial en choque séptico. Así hay otras publicaciones en el World Neurosurgery en el 18 y una publicación en la que destaca junto con su grupo de médicos del Hospital Civil sobre tromboembolia pulmonar en el embarazo y el puerperio, y su, creo, más importante presentación es la que se publica este año como parte del estudio PRIMES en el Neurocritical Care y pues es para que la analicemos en el futuro. Por ejemplo, aquí tenemos una de las publicaciones importantes en el Journal de Neurotrauma del año pasado, acerca del pues el manejo que se le debe de ofrecer al paciente con traumatismo de cráneo severo, utilizando o no medidas de medición intracraneal. Por último, tuvimos la ocasión y el gusto de compartir con él este trabajo en el Congreso de Medicina Crítica a principio de este año fatídico 2020 en la ciudad de Orlando, en la que igual con su equipo de trabajo del Hospital Civil, hablaron de la presión de perfusión cerebral guiada por estudios de Doppler transcranial en el paciente con traumatismo severo de cráneo. Fue una presentación muy aplaudida. Y por último tenemos aquí otra importante presentación en la que un grupo de personas en todo el mundo hablan de estrategias de extubación en el paciente neurointensivo, un estudio multicéntrico internacional que seguramente será motivo de una presentación en el futuro reciente cuando ya estemos fuera de la pandemia de COVID. Asimismo, me gustaría volver a invitar a todos nuestros socios a la convocatoria de trabajos libres en la modalidad de videopóster. Si ustedes tienen la amabilidad de consultar la página de COMEC, ahí aparece la convocatoria y las características que debe de tener la presentación para que sea que se dirija
a todos en el Congreso en el mes de noviembre. Asimismo, los trabajos de este Congreso virtual estarán en algunos casos para ser premiados con el premio Mario Shapiro. Recordamos de noviembre 10 al 14 por vía electrónica. En especial es importante que los trabajos que se envíen al colegio para su análisis en el Congreso virtual deben de ser dirigidos en el portal www.congresomedicinacrítica2000.mx y ahí encontrarán todo lo necesario para que se cumpla con la premiación del mejor trabajo de este año. Y pues sin más, tenemos a la fotografía de una persona muy sonriente, a pesar de que es una de las personas que más trabajan en la ciudad de Guadalajara, en más de un centro, y continúa con su actividad asistencial con pacientes de COVID. Nos va a platicar de fórmulas semielementales. Esto es mejorando la tolerancia de la nutrición enteral en el paciente crítico. En unos momentos tendremos el placer de escuchar la plática del doctor Mijangos y recordar que durante los 45-50 minutos que dura esta charla se envíen por vía del chat que va a aparecer en este momento en la pantalla las preguntas para que no se retrase las respuestas de las preguntas y todos tengamos un fin de semana libre. Esperemos los mejores resultados para nuestro país y la pronta terminación de la pandemia de COVID-19. Muchas gracias. Buenas noches y gracias por acompañarnos a esta sesión mensual. En esta ocasión revisaremos el tema de fórmulas semielementales y cómo mejorar su tolerancia en los pacientes en estado crítico. Bien, el objetivo, o bueno, varios de los objetivos que podemos revisar durante la presentación son los que enumero aquí. Va a ser conocer un poquito la evolución de la nutrición enteral, definir los estándares de atención, mencionar pues las guías que utilizamos para la aplicación de la nutrición en los pacientes, identificar cuáles son los objetivos de la nutrición, identificar los factores que impiden que nosotros podamos lograr una adecuada terapia nutricional en los pacientes críticos principalmente. Obviamente conocer algunas de las características de las nutriciones enterales que utilizamos, así como también las ventajas que tenemos con algunas de ellas. Y al final, bueno, compartiremos algunas conclusiones respecto a los temas que estamos revisando. Creo que siempre es importante cuando revisamos algún tema en particular es conocer un poquito los antecedentes que tenemos del desarrollo en este caso, las terapias nutricionales. Y miren cómo es interesante, cómo hace muchos años, cerca de 1500 años antes de Cristo, ya tenemos registros donde los egipcios en el papiro de Ebers comentan cómo ellos utilizaban como una manera de recuperar o de alimentar a los pacientes a través de enemas, ¿no? Y lo hacían utilizando leche o sueros, o incluso vino utilizaban, ¿no? Y esta práctica siguió utilizándose por todos estos años. Hipócrates también lo hizo, solo que él hacía las combinaciones utilizando también, agregaba miel a este tipo de recursos. Pero no fue sino hasta ya años después, cerca de los años 1500, 1600, cuando empezó a idearse alguna manera para poder depositar los alimentos al tracto digestivo. Y ya entonces Capivaxeus lo hicieron a través de alguna especie de tubos para poder infundir ya alimentos o infusiones líquidas pues, al esófago. Y finalmente se crearon algunos tubos hechos de piel o de vejiga también para utilizarlos y finalmente como vías de acceso para la nutrición de los pacientes en esa época. Finalmente esto evolucionó hasta cerca de los años de 1800, cuando finalmente se introducen las primeras cánulas que utilizamos ahora, los tubos de alimentación,
sondas que conocemos hoy, ¿no? De otro tipo de materiales y que por supuesto siguen y continúan en evolución constante, ¿no? Aparecen entonces, además de los equipos y los dispositivos para proporcionar alimentación a los pacientes, también empezamos a detectar y a entender que las zonas del tracto digestivo son distintas para poder alimentar a nuestros pacientes y entonces un dispositivo serán con ventajas sobre otro, también dependiendo del sitio en donde finalmente destinemos y vamos a depositar los alimentos. Entonces, como verán, la evolución realmente ha sido intensa en muchos años, pero desde el principio se identificó como la nutrición un aspecto vital, diría yo, ¿no? Persona que no come seguramente no sobrevive. Entonces, eso se conocía desde años atrás, comenzando como vimos con los egipcios, ¿no? Bien, nosotros para poder administrar y proporcionar una terapia nutricional de calidad, les diría que necesitamos tener una infraestructura mínima necesaria para que esto se lleve a cabo y pueda llevarse sin ningún problema. De tal manera que los hospitales ahora, como incluso prácticas de buena calidad o estándares de buena calidad, necesitan de tener servicios multidisciplinarios de terapia nutricional, donde se involucran obviamente varios de los sistemas administrativos del hospital, pero por supuesto las personas encargadas de básicamente identificar los factores de riesgo del paciente y de conocer cuáles son las necesidades del mismo, que no solamente tiene que ver con el equipo médico directamente, sino el equipo paramédico, ¿no? Y el personal que está integrado en esta área. Enfermería, obviamente, farmacia y por supuesto el servicio de nutrición clínica. De tal manera que junto con todo este equipo nosotros podemos asegurar la adecuada terapia nutricional de nuestro paciente, no solo en su planeación, en su administración, pero también en el seguimiento para ver si estamos cumpliendo con los objetivos que nos trazamos. Para esto tenemos además, pues, echamos mano de las guías que tenemos para las buenas prácticas de atención en terapia nutricional de los pacientes, utilizando las guías internacionales, las guías locales o incluso nuestros propios protocolos dentro del hospital, de acuerdo a los padecimientos específicos que vemos en nuestras unidades. El primer aspecto, y creo que a partir de ahí nosotros debemos comenzar toda la intervención que hacemos en la terapia nutricional de los pacientes, tiene que ver en cómo nosotros, una vez que ingresa, lo valoramos y catalogamos el riesgo que tiene mi paciente de desnutrirse o de tener complicaciones en relación a la parte nutricional y cómo esto puede impactar en la evolución que tenga. Entonces buscamos tener de forma cotidiana sistemas de valoración que sean estandarizados, que se puedan llevar a cabo y que se realicen una vez que el paciente ingresa y lo valoramos por primera vez. Deben ser parte de una rutina del tratamiento y del seguimiento del paciente todos los días para saber en qué momento es el más adecuado para iniciar la terapia de nutrición, cuál es la vía más adecuada y si el paciente requiere alguna atención especial dentro de la terapéutica nutricional. Por supuesto, necesitamos conocer también si el paciente tiene comorbilidades que puedan afectar la evolución y el riesgo de desnutrición. Por supuesto, también la enfermedad que lo lleva al hospital o lo lleva a tener la atención médica, pues tendrá un impacto, por supuesto, en sí o no puedo dar algún tipo de terapia nutricional específica, ¿no? Como por ejemplo pacientes que tengan alteraciones del tracto digestivo, que sea la causa por la cual llegaron y yo no puedo utilizar la vía enteral, ¿no? Entonces tendré que utilizar otra vía. Todo esto tenemos que evaluarlo desde que mi paciente desde que ingresa mi paciente. Uno de los aspectos básicos en la atención de la terapia nutricional del paciente, pues es obviamente hacer la evaluación de su estado y de riesgo nutricional. Eso requiere de que podamos realizar y tener disponibles sistemas de valoración estandarizados que se puedan aplicar siempre y en cada momento de nuestro paciente, no solo cuando ingresa, sino también poderle dar seguimiento durante su estancia hospitalaria. Saber cuándo es el mejor momento para iniciar la terapia de nutrición, cuál sería la terapia más adecuada, conocer si mi paciente tiene comorbilidades que puedan afectar la evolución de su estado nutricio o, por supuesto, también patologías que afectan directamente incluso a la disponibilidad, por ejemplo, del tracto gastrointestinal, hablando de pacientes quirúrgicos, y saber si tengo disponible esta vía para utilizarla y nutrir a mi paciente. De tal manera que debo individualizar desde que el paciente llega, cuando hago esta evaluación, para saber cuál sería nuestra mejor vía de identificación de paciente en riesgo y finalmente su tratamiento.
Existen, pues obviamente, una cantidad importante de formas de evaluar al paciente, pues algunas de ellas las más sencillas y descritas hace muchos años. Sin embargo, tendríamos también que conocer el riesgo finalmente de nutrición del paciente. Habría que evaluarlo, medirlo, hacer antropometría. Existen distintas escalas que podemos utilizar, como el Nutri-Score, por ejemplo, que está muy enfocada al paciente crítico, pero también tenemos herramientas en la terapia intensiva no disponibles en todos lados, pero que son muy útiles, como la calorimetría indirecta, cuando los equipos de ventilación mecánica lo pueden ofrecer, lo cual sería el estándar de oro para estos pacientes. Aunque es obvio que no siempre tenemos esta herramienta disponible. Miren, una cosa que no deberíamos de pasar por alto es hacer las mediciones básicas, ¿no? Pesar y medir a nuestro paciente pareciera una cosa rutinaria, pero por alguna razón a veces esto no se hace, ¿no? A veces el paciente llega tan grave que, bueno, no es posible hacerlo a su ingreso. En algunas ocasiones tenemos disponibilidad de camas que pesan a los pacientes, o a veces en situaciones como la emergencia que vivimos ahora, pues nos podrían dificultar un poco hacer estas mediciones, ¿no? Puesto que las personas que se dedican a hacer esto habitualmente, como puede ser el área de nutrición clínica, pues podría tener dificultades para ingresar a las áreas especiales. Sin embargo, como ustedes ven, esta es una fotografía donde tenemos a nuestra nutrióloga clínica trabajando con el equipo de enfermería para pesar y medir a un paciente una vez que ingresó con enfermedad de COVID. Entonces, esto no es un impedimento para que se pueda realizar la evaluación pues, mínima básica de los pacientes, de tal manera que esto es una herramienta muy importante que nunca debería pasarse por alto. Les comentaba hace un momento que una de las valoraciones que tenemos disponibles para hacer la evaluación de riesgo de nuestro paciente es el Nutri-Score. Y bueno, y esta valoración yo creo que es importante conocerla, es importante tener la herramienta, incluso la pueden bajar de forma electrónica. Y esto es importante porque nos permite saber, en base a un puntaje, si mi paciente tiene un riesgo de incrementar su estancia hospitalaria y mortalidad en relación al riesgo nutricional que tiene, sobre todo cuando tenemos un índice de más o un puntaje de más de 6. En nuestro hospital se hizo un estudio donde se comparó, por ejemplo, el uso de la calorimetría indirecta, medida con equipos de ventilación mecánica, en pacientes neurocríticos, por ejemplo, donde el gasto energético basal medido por calorimetría indirecta se comparó con la ecuación de Penn State, que es otra de las fórmulas que podemos utilizar para calcular el gasto energético de mi paciente, con lo cual nosotros encontramos una buena correlación, de tal manera que esta fórmula podría ser una alternativa también para la evaluación de mi paciente y el cálculo del gasto energético basal, ante pues la ausencia obviamente de otro tipo de herramientas como es la misma calorimetría indirecta, ¿no? Pero bueno, con este estudio podemos demostrar que esto podría ser pues una buena herramienta que podría utilizar cuando no se tiene la calorimetría. Decíamos que tenemos dentro de la terapéutica nutricional pues una serie de recomendaciones y guías que nosotros podemos utilizar a fin de poder proporcionar a mi paciente en tiempo, en forma, en calidad, la mejor terapia nutricional disponible. Están las guías europeas, las guías inglesas, las guías que la misma Federación FENAPE nos ha proporcionado también, sobre todo para los pacientes con fístulas. Pero también tenemos en México, pues ustedes conocen siempre las famosas guías de buena práctica clínica y también existe una recomendación y una guía respecto al cuidado de la nutrición en los pacientes. De tal manera que, bueno, todos esos documentos siempre es bueno tenerlos a la mano y consultarlos, pues para que nosotros sepamos y tengamos una orientación de lo que hay que hacer en el aspecto nutricional de los pacientes, sobre todo en el área crítica quirúrgica, ¿no? Que es lo que nos toca ver a nosotros. Yo les diría que, bueno, los objetivos que tenemos entonces para aplicar la nutrición enteral, pues son básicamente los que tenemos y las recomendaciones, ¿no? de estas guías. ¿Qué es mejorar el curso clínico de la enfermedad? Pues obviamente administrando una nutrición enteral temprana. Siempre procuraremos iniciar la vía enteral cuando está disponible, ¿no? Sobre la parenteral, eso es algo importante. Porque hemos sabido o sabemos ahora que si nosotros damos una terapia nutricional de forma adecuada y cumplimos con las metas, es muy probable que estos pacientes requieran de menos días de estancia hospitalaria, menos días de cuidados en terapia intensiva o menos días de ventilación mecánica cuando es el caso. De tal manera que lograr una ingesta adecuada tanto de
proteínas, de carbohidratos, de lípidos, pues obviamente va a reducir finalmente la prolongación del problema que lleva a mi paciente a estar crítico. Y evitamos que mi paciente se desgaste en lo posible. Obviamente esto, vamos a ver más adelante, no es posible. A veces, aunque queramos lograr las metas, no se consiguen. Y bueno, existen una serie de alternativas y una serie de situaciones que condicionan que mi paciente no logre el requerimiento energético. Y miren aquí, les presento yo un estudio que se realizó en unidades de cuidados intensivos en Latinoamérica, donde participan obviamente México también en algunas unidades de terapia intensiva, donde al evaluar qué tanto nosotros logramos en las unidades alcanzar las metas del aporte calórico y proteico, logramos hacerlo. Y la verdad es que el estudio pues habla mucho de lo que nos hace falta por trabajar, porque por lo menos en él nos dice que lo logramos solo en 60% de los pacientes. Un 40% de los pacientes no logramos mantener el aporte nutricio que se calculó como requerimiento. Eso quiere decir que esa cantidad de pacientes estamos teniendo un déficit, obviamente, del aporte que le estamos dando nutricional. Y eso tiene consecuencias por eso en la evolución de sus enfermedades. De tal manera que tenemos que trabajar mucho para que esto se logre, ¿no? Este es un panorama nada más de cómo nosotros tenemos y debemos conocer también. Cada unidad debe saber en qué porcentaje de sus pacientes está cumpliendo con las metas del aporte que se calcula a un inicio. Bueno, y esto tiene que ver, por supuesto, con aspectos muy básicos de la fisiología. Sabemos nosotros que un paciente, sobre todo el paciente crítico, pues va a tener algunos problemas para el adecuado, digamos, utilización del tracto digestivo y de la nutrición que derivamos allí, porque existen obviamente barreras de las cuales el alimento tiene que superar para poder finalmente llegar a los capilares, ¿no? Y ser absorbido. Pues las principales barreras, pues obviamente tienen que ver con el propio medio gástrico intestinal, la misma barrera de la mucosa, las uniones estrechas que bloquean el paso pues, entre una célula y otra, las mismas células epiteliales del tracto gastrointestinal y finalmente poder cruzar el espacio subepitelial. Todo esto, pues de alguna manera dificulta que las moléculas o las macromoléculas puedan ser bien aprovechadas, bien utilizadas. Y esto es parte del principio que, como vamos a ver un momento más, hace que dietas especiales que son, digamos, con moléculas menos complejas, pues se facilite el acceso y la utilización de estos elementos nutricionales. Uno de los problemas frecuentes que encontramos en el paciente hospitalizado y, por supuesto, el paciente quirúrgico y el que está en terapia intensiva es la disfunción gastrointestinal. ¿Y a qué nos referimos con la disfunción gastrointestinal? Bueno, nos referimos a todos estos eventos que hacen que el intestino no esté preparado y no utilice de forma adecuada los nutrientes que le estamos proporcionando. Los mecanismos son diversos. Obviamente ya comentamos ahorita uno de ellos, la falla de las barreras mucosas. Puede haber atenuación de la peristalsis, puede haber atrofia de la mucosa intestinal. Tenemos también disminución del tejido linfático asociado al intestino. Existe, recuerden ustedes, lesión por isquemia de perfusión intestinal, sobre todo en aquellos pacientes que tenemos hipotensos en estado de choque o en quienes tenemos la necesidad de utilizar vasopresores. Todos estos elementos finalmente lo que traducen es a tener manifestaciones de intolerancia gástrica, intestinal y obviamente a la nutrición y a la dieta enteral. Puede haber náuseas, distensión abdominal, obviamente alteraciones de la motilidad gastrointestinal, como ya lo comentamos, e hilio. Todos estos factores que tienen que ver y que se manifiestan en los pacientes críticos o posquirúrgicos, pues en la medida de la gravedad de ellos, va a limitarnos el poder lograr una nutrición enteral adecuada. ¿Cuántas veces nosotros tenemos pacientes en quienes nos comentan que iniciamos la terapia nutricional y tenemos la presencia de estas manifestaciones, ¿no? Y a veces lo más sencillo, bueno, es suspender la dieta, pero eso quizás no sea lo mejor para hacer. También tenemos entonces que entender que un paciente al cual no presenta este problema, pues obviamente la nutrición per se va a prevenir la atrofia de la mucosa intestinal, obviamente va incluso a favorecer la peristalsis
y de alguna manera también a prevenir la translocación bacteriana. Sin embargo, aquel paciente que presenta disfunción gastrointestinal, pues es muy probable que no podamos proporcionarle el 50% siquiera de los requerimientos, según algunos estudios. Y obviamente ese paciente, además del riesgo que ya nosotros calculemos desde que llega, de su riesgo de nutrición, pues se va a ver incrementado. Obviamente esto con las consecuentes complicaciones y el incremento incluso de estancia hospitalaria, mortalidad, si fuese el caso. Existen búsqueda dentro del área de investigación, pues algunos marcadores que nos permitan también saber de la posibilidad de que el paciente haga disfunción intestinal, y entonces tenemos algunos elementos que podemos medir en un panel serológico para saber si están presentes y esto puede asociarse a nivel de la disfunción intestinal, ¿no? Todo esto está bajo investigación y esto se le conoce como el perfil metabolómico, ¿no?, de los pacientes. Al final esto, lo que querría decir, para lo que sería importante, es conocer el riesgo incluso de mi paciente de aumento de mortalidad si es que están presentes debido a la disfunción intestinal. La falla gastrointestinal la podemos clasificar en varios niveles, dependiendo de la severidad de los síntomas y de la aparición de ellos. Cuando son autolimitados, después de alguna cirugía, de haber tenido estado de shock, estar en sepsis, probablemente se quedarían en nivel 1. Sin embargo, esto puede evolucionar hasta una situación severa donde la falla intestinal o gastrointestinal puede representar o empeorar hasta la falla orgánica múltiple, ¿no? Y obviamente en un estadio donde se compromete incluso puede haber lesiones de isquemia intestinal y por supuesto aumentar los riesgos de mortalidad de mi paciente. A veces la falla gastrointestinal yo creo que es uno de los problemas que quizás no le tomamos la suficiente importancia y solo nos limitamos a saber si tolera o no tolera la dieta, pero realmente ignoramos un poquito o pasamos por alto todas las manifestaciones que genera el sistema intestinal. Recuerden que el sistema intestinal también tiene una cantidad de hormonas que produce que tienen que ver con otros sitios muy lejanos del intestino y que también se activan, ¿no? Toda esta respuesta de inflamación que se genera, pues obviamente se va a ver traducida pues, en el incremento finalmente de la disfunción orgánica de mi paciente. Entonces, cuando tengamos un paciente que esté dando síntomas de falla gastrointestinal, habrá que poner atención. Habrá que poner atención en mejorar sus condiciones generales y tener cuidado también con el uso de la reanimación con líquidos. De tal manera que nosotros podamos tener una vía de vigilancia de estos pacientes y, por supuesto, iniciar la terapia nutricional lo más temprano posible. Existen algunas, pues, digamos, guías o recomendaciones, como este, por ejemplo, que hace la Sociedad Europea, acerca de cómo ir mediando entre el darle la nutrición a mi paciente, cuándo suspenderla, qué podría yo realizar si es que mi paciente presenta algún nivel de falla gastrointestinal. Es muy interesante, bueno, cómo nosotros tenemos alternativas, ¿no? Desde el uso de procinéticos, de tener la dieta, disminuirla en un porcentaje, o incluso utilizar, ¿por qué no?, en ocasiones la nutrición parenteral cuando no es posible poderles proporcionar la nutrición por la vía enteral. Hay una de las cosas que creo que son muy comunes de la práctica diaria y que es la medición de residuo gástrico. A veces esta medición, bueno, pues resulta ser un poquito difícil encontrar un valor en donde nosotros decidamos continuar o descontinuar la terapia nutricional enteral. La realidad es que la mayor parte de las revisiones y recomendaciones de las guías, pues yo diría que hablan entre unos 150, 500 mililitros como un volumen de residuo gástrico que pueda ser tolerado y que pueda no necesariamente hacer que se suspenda la nutrición enteral. De tal manera que ustedes deben tomarse un tiempo también y platicar con sus enfermeras acerca de cómo se hace la medición del residuo gástrico, acerca de cuánto va a ser el valor que van a utilizar ustedes como referencia para suspender o disminuir la nutrición enteral, porque esto es muy importante y esto debe familiarizar a todo el personal familiarizado, no importa el turno en el que se encuentren, porque en ocasiones lo que sucede en un turno cambia, ¿no?, al siguiente turno, mientras en uno permitían y toleraron el residuo gástrico en 200, ya cuando llegó a 300 en el siguiente turno lo suspenden. Entonces, todas estas son cosas que son de un aspecto más de protocolo dentro de sus unidades, que nos permiten a nosotros lograr las metas
de requerimiento calórico de mis pacientes. Recuerden esa diapositiva en donde decíamos que un porcentaje muy alto de pacientes no logran sus metas. Bueno, pues muy probablemente muchos de ellos tienen que ver un poco con esta práctica que tenemos cotidiana. Y bueno, también recordar, cómo no, ahora los pacientes que tenemos bajo posición prono y cómo esto también se puede, digamos, relacionar a un incremento en la intolerancia o en la disfunción gastrointestinal. De tal manera que nosotros, pues cuando hacemos una revisión de este tema, realmente no necesariamente la posición prono se convertiría en un gran problema para que mi paciente pudiera seguir recibiendo terapia nutricional, de tal manera que se puede utilizar, es segura, pero hay que tener ciertos cuidados. A veces dejamos de establecer ciertas características con mis pacientes para saber que las sondas se encuentran en posición correcta. El hecho de estarlos movilizando de posición, pues harían fácil que las sondas cambien de posición y eso facilitar pues, la regurgitación del paciente o que cuando administramos la nutrición pues se acabe en otro sitio y no justamente en el estómago o en el intestino delgado donde dejamos la sonda. Entonces, se debe dar posición al paciente, eso también es muy importante, porque a veces los dejamos en una posición que no es conveniente, usamos el tren del Lemburg, pues, y bueno, hay que recordar pues que todo esto es gravedad. También nosotros, si no tenemos al paciente en la posición correcta y adecuada, podemos generar una mayor intolerancia a la dieta enteral, sobre todo los episodios de regurgitación o de vómitos, para poder continuar con su dieta. Este es un artículo donde proponen incluso alguna velocidad de cómo administrar la terapia nutricional, de tenerla por 1 hora cada vez que movemos al paciente o incluso 1 hora antes. Bueno, todo esto es útil. Yo creo que lo más importante siempre será que ustedes estén familiarizados, su personal, tanto en la movilización de los pacientes, en el cuidado de las sondas y en cómo debemos administrar y cuándo podremos o no detener la nutrición por efecto de la intolerancia gástrica o problemas que no sean más bien mecánicos. Y bueno, una vez que nosotros hemos evaluado a nuestro paciente, lo hemos decidido cuál es su riesgo de nutrición y entonces cuánta necesidad de calorías tiene, de aporte proteico, de lípidos, pues la pregunta siempre es entre decidir si mi paciente requiere solo y exclusivamente nutrición enteral, si requiere nutrición parenteral o si requiere una combinación incluso de estas. Hay que recordar que siempre preferiremos la vía enteral para dar una adecuada nutrición a mi paciente. Los pacientes que tienen riesgo nutricional bajo, bueno, pues no tendrán problema, ¿no?, para recibir la nutrición enteral. Y por supuesto que habrá pacientes en los que si tienen un riesgo nutricional un poco más elevado, debemos considerar siempre administrar una terapia nutricional de forma temprana, ¿no? O sea, en el primer día deberíamos estar dándole de comer a nuestro paciente, ¿verdad? El margen que nos dan en algunos estudios, dependiendo del nivel de gravedad, pueden ir desde 2, 3 días hasta 1 semana, porque hay quien diga que puede tener mi paciente de tiempo. La verdad es que no hay tanto tiempo. Nosotros debemos proporcionar la nutrición tan pronto como sea posible a nuestro paciente. Y hay estudios muy interesantes del cumplimiento no solamente del porcentaje de calorías que administramos, sino también en cuánto tiempo tardamos en iniciar la nutrición. Y esto, pues obviamente, insisto, tiene que ver mucho con los protocolos que cada quien desarrolla en sus unidades y esto se debe convertir en una rutina. No siempre debes preguntarte si nosotros estamos dando en tiempo, en forma, la cantidad de proteínas, la cantidad de carbohidratos calculados a mi paciente. Y si el paciente ha logrado este requerimiento en el primer o segundo día. La nutrición parenteral, bueno, pues siempre será exclusiva, pues para aquel paciente que no tiene disponible el tracto digestivo por cualquier razón, principalmente quirúrgica, ¿no? Si un paciente no tiene disponible el tracto digestivo, pues será la única vía que tengo yo para administrar mi nutrición. Obviamente, también habrá pacientes que yo, por alguna razón, no pueda completar el volumen o la cantidad de calorías por la nutrición enteral y quizás a esos pacientes yo debería considerar dar una terapia nutricional mixta. Si decíamos que las fórmulas enterales es, digamos, la vía ideal por la cual nosotros debemos alimentar a nuestros pacientes, también hay que conocer que existen diferencias entre algunas de estas fórmulas y entre darles una fórmula polimérica o darles fórmulas elementales o semielementales. Las fórmulas elementales pues aportan aminoácidos individuales y grasas en forma de triglicéridos de cadena media y las semielementales de alguna manera permiten moléculas más pequeñas, vamos, predigeridas como dice la literatura,
y permiten que estas sean mucho más fácilmente absorbibles por esta mucosa intestinal de la cual ya platicamos un poco, ¿no? Así como también dan un aporte de triglicéridos también de cadena media. De tal manera que las dietas semielementales se convierten en una herramienta que tenemos para facilitar la absorción de los nutrientes de mi paciente y sobre todo en escenarios en donde, como ya vimos previamente, se encuentran con alteraciones por disfunción gastrointestinal, por ejemplo, bueno, pues les hacemos de alguna manera, le facilitamos el trabajo, ¿no? Dándoles fórmulas de esta naturaleza. Existen diferentes escenarios donde las fórmulas semielementales, bueno, pues se han conocido que tienen ventajas, sobre todo especialmente cuando hay enfermedades del mismo intestino, como puede ser la enfermedad de Crohn o intestino corto. Pero existen también estudios donde, por ejemplo, personas con pancreatitis aguda severa también tienen mejor tolerancia a la nutrición, sobre todo cuando se utilizan fórmulas semielementales. En algunos estudios también, pues enfermedades como tipo neurológico también se ven beneficiados, no se diga del paciente crítico y también en algunos escenarios los pacientes geriátricos, ¿no? Incrementando principalmente la tolerancia que tenemos. Cuando hablamos de enfermedad de Crohn, bueno, pues tenemos incrementos significativos cuando evaluamos el uso de estas fórmulas, tanto en peso y talla, mejoran obviamente la evolución de la misma enfermedad y aumentan valores de albúmina, ¿no? Cuando hablamos de intestino corto, pues existe menores tiempo para alcanzar los aportes nutricionales que uno está fijando con los pacientes, a tener un mejor perfil de absorción y utilización de estas fórmulas, ¿no? Pacientes con pancreatitis, bueno, se ha demostrado que tienen menor pérdida de peso, tienen un tiempo menor de estancia hospitalaria, reducen los niveles de inflamación medidos por proteína C reactiva, también se ha asociado que tengan un poco menos de problemas infecciosos y finalmente una reducción en la mortalidad, también asociado pues a la disminución de los costos de atención al tener menos estancia hospitalaria. Fibrosis quística, bueno, pues existe algún estudio también ahí donde de alguna manera puede haber una opción de tratar a estos pacientes, aunque esto todavía está bajo investigación. Decíamos que para pacientes con EBC, el hecho de que estos pacientes, sobre todo aquellos que se acompañan de eventos de disfunción gastrointestinal, como ustedes saben, por la pobre movilidad a veces de los pacientes, bueno, también se ha visto que tienen una mejoría en la tolerancia de la misma nutrición, comparados cuando utilizamos fórmulas estándar de tratamiento para la nutrición entera. Pacientes con HIV, también hemos tenido algunos estudios y reportes donde esto puede mejorar, sobre todo cuando hay presencia de complicaciones como la diarrea, y evitan que el paciente se desnutra de forma acelerada, mejorando de alguna manera pues, el estado de caquexia de estos pacientes. Y si nos referimos a los pacientes en estado crítico, pues yo diría que es el prototipo de paciente que va a tener per se riesgo o el mayor riesgo de hacer disfunción gastrointestinal. No es el paciente que se distiende, es el paciente que tiene altos niveles de residuo gástrico, es el paciente que tiene mal proceso de digestión o el paciente que puede hacer eventos de diarrea, náuseas y reflujo. Bueno, tiene todo el paciente crítico que pueda condicionar las situaciones de intolerancia a la alimentación. De tal manera que cuando uno hace una revisión de todos los efectos que podríamos tener que favorecen el uso de estas fórmulas, pues lo que observamos es que los pacientes críticos que utilizan estas fórmulas tienen un mejor nivel de albúmina, fibronectina, disminuyen las úlceras pépticas por estrés en estos pacientes, se disminuye el número de evacuaciones, se incrementa la tolerancia a la misma dieta y finalmente con esto nos referimos, se completa el aporte calórico que le doy a mi paciente y obviamente es la opción que tenemos como una alternativa para mejorar la tolerancia de la nutrición enteral cuando está presente la disfunción gastrointestinal de los pacientes. Hay una cosa que no es menos importante, porque cuando utilizamos este tipo de fórmulas hay que considerar que si mi paciente tiene menos estancia hospitalaria de entrada, yo estoy ganando, ¿no? Mi paciente está, y finalmente el sistema de salud está disminuyendo los costos de atención. Entonces, las fórmulas semielementales, en el hecho de que mi paciente le mejore la aparición o incluso cuando están presentes los síntomas de disfunción gastrointestinal y tenga mayor tolerancia, pues obviamente eso va de la mano con la reducción de los costos finales de atención de un paciente,
dado que mi paciente tendría menos días de estancia hospitalaria, menos días de estancia en la terapia intensiva, para el paciente que está ventilado, que está menos días de ventilación mecánica, y finalmente menos mortalidad, que bueno, pues la muerte no la podemos evaluar en costo, pero en general podríamos decir que existen unos puntos favorables al respecto del uso de las fórmulas semielementales para nuestro paciente crítico. Y finalmente, yo lo que podría comentarles es que, como conclusiones, debemos nosotros establecer la terapia nutricional desde que el paciente ingresa al hospital. Nosotros, desde que el paciente lo recibimos, debemos tener todo un plan de acción en cuanto a la terapéutica nutricional, no solo de parte de los riesgos que per se llevan al paciente a un estado crítico y hospitalizarse, sino también la evaluación que tenemos y el plan que tenemos junto con el equipo multidisciplinario, nutrición clínica, de nuestro paciente y cuál será el plan que tenemos para él. Cómo vamos a vigilarlo, cómo vamos a monitorizarlo. De tal manera que lo que debemos hacer es individualizar su terapia nutricional, estableciendo los riesgos, asegurando el cumplimiento de su terapia, identificar los riesgos de disfunción gastrointestinal, porque finalmente de esto dependerá que mi paciente logre las metas y los objetivos nutricionales que yo haya fijado. Las fórmulas semielementales, bueno, se incrementan las tasas de cumplimiento y de tolerancia de la terapia nutricional, obviamente, sobre todo en pacientes que tienen disfunción gastrointestinal, ya lo comentamos, y tienen ventajas en el paciente críticamente enfermo que acabamos de mencionar, como pueden ser las menores tasas de complicaciones y de intolerancia a la nutrición enteral. Por todo esto, creo que es importante que nosotros consideremos los aspectos de la nutrición, no solo en la elección de una buena herramienta para nutrición a mi paciente, sino creo que hay muchos aspectos en el camino donde yo tengo que detenerme, platicar con mi equipo y entender que el cumplimiento de una buena terapia nutricional tienen que ver muchas personas alrededor de él, pero sobre todo que todos tengamos el mismo canal de información para que mi paciente logre la meta que estamos proponiendo y tengamos las menores complicaciones posibles y logremos cumplir con las metas de terapia nutricional que nosotros fijamos. Les agradezco su atención y seguimos con sus comentarios y preguntas. Buenas noches. Buenas noches. Hemos tenido el gusto de escuchar al doctor Julio Mijangos. Les recuerdo que él labora para el Hospital Civil de Guadalajara, es profesor del curso universitario y el primer anuncio es el agradecimiento a todos nuestros socios. Hoy nuevamente se ha vuelto a tener una audiencia récord de más de 740 personas y entre las pláticas y saludos que nos envían, nos platica doctor Mijangos la capacidad que se tendría en el sector salud para implementar cursos de nutrición en las diversas modalidades de las terapias intensivas. ¿Qué nos podría usted decir? Buenas noches a todos. Y bueno, sí, yo creo que es importante que cada unidad, sobre todo de forma individual, pues trate de establecer sus protocolos de acción. Como yo les comentaba al principio, pues existen guías de recomendaciones que se hacen de forma general, incluso tenemos nuestras guías de buena práctica clínica, entonces deberíamos partir de allí y establecer nuestros grupos de atención de terapia nutricional. En el ideal, bueno, pues siempre tenemos una nutrióloga clínica que nos asiste. Entonces, a veces el problema no está allí, sino el problema está en que la capacitación del personal, al propio personal médico y de enfermería que se encarga pues, de la aplicación y de que las terapias nutricionales indicadas se logren, pues no es suficiente. Entonces, tenemos que estar, pues, estos temas reforzándolos de forma continua, definitivo en cada hospital. Es difícil, digo, yo entiendo que no todos los hospitales tenemos la misma infraestructura, pero se debe insistir. La verdad, de hecho, parte de estas sesiones pues van encaminadas a eso, ¿no? A que todos pongamos atención en estos temas y los rescatemos y tratemos de implementar protocolos, por lo menos lo primero es en nuestras unidades y después llevarlos a cabo aún fuera de la terapia intensiva, ¿no?
Sí, gracias, doctor. Hay varias preguntas y dudas acerca de la importancia de medir o no el residuo gástrico y cómo aplicaría esto en el paciente en ventilación prono. Gracias. Bueno, ese es todo un tema, todo lo que tiene que ver con la medición de residuo gástrico. Definitivamente, como comentamos durante la charla, existen circunstancias en donde parte del incumplimiento de las metas nutricionales tienen que ver con la disfunción gastrointestinal. Probablemente en este tipo de pacientes, sobre todo hablando del paciente crítico, pues a lo mejor en la medición del residuo gástrico sea un indicador para nosotros también, pues de la tolerancia o no de la nutrición. Entonces, como decíamos también allí, pues tampoco existe un valor mágico para decir cuándo yo debería suspender la nutrición, disminuir su velocidad. Quizás creo que solo forma parte de uno de los aspectos que hay que vigilar y monitorizar en estos pacientes. Si bien se recomiendan pues, niveles de residuo gástrico de hasta 500 mililitros antes de pensar en que yo suspenda mi dieta, pues también nos enfrentamos a la situación de exagerar con los volúmenes, ¿no? Uno se topa a veces con que hay residuos de menos de 100, de 200 mililitros y luego entonces alguien suspende la dieta. Insisto, creo que esto va muy en relación a la pregunta previa. Se debe capacitar al personal, se debe establecer métodos de seguir al paciente de forma continua. En muchas unidades realmente no se tiene la medición de residuos, se da la alimentación de forma continua y está bien, si esa es la práctica en el hospital no hay problema. El problema es con el paciente crítico, a veces inestable, en el que, bueno, esto podría ayudarnos a tener pues un dato de evaluación de la disfunción gastrointestinal. Ahora, la posición prona, pues existen no mucha información en el paciente que haya, digamos, negativa para no dar nutrición o disminuirla. Hay algunas recomendaciones, por ejemplo, en velocidades de infusión de la nutrición, o hay recomendaciones, por ejemplo, para suspender la dieta por lo menos 1 hora antes, después de estar haciendo los movimientos del paciente. Algo que a veces se olvida también es la posición del paciente. A veces el paciente lo tenemos en plano, no en 0 grados. Deberíamos tenerlo también en Trendelenburg, pues para evitar también o favorecer la regurgitación y el reflujo, ¿no?, entre estos pacientes. Entonces, cuando lo queremos voltear y no hicimos cuidado con esta posición, a veces encontramos, bueno, pues que la dieta tenemos residuo, ¿no? O el paciente vomitó. Creo que más bien va en relación a esto. Y finalmente, digo, es importante señalar que, pues yo diría que en el escenario del paciente crítico, a lo mejor el residuo, lejos de si está uno indicado de una forma general para la medición como seguimiento de nutrición, podría ser un indicador a lo mejor de la disfunción gastrointestinal, lo que es parte de lo que tenemos que vigilar. Sí, doctor. Muchas gracias. Otro par de preguntas hablan de si tiene alguna entidad clínica, sobre todo en el paciente crítico, el añadir alguna fórmula que tenga glutamina o algún aminoácido de los llamados esenciales. ¿Y cuál sería su opinión? Claro, yo creo que no hay problema pues, como dijimos al final, se debe individualizar a los pacientes, ¿no? Uno tiene que considerar primero las fórmulas que tengamos disponibles, por supuesto que se puede añadir. Sin embargo, bueno, pues a veces tampoco son terapias que se den para todos los pacientes. Habrá que seleccionar y, como les digo, hacer un plan para cada paciente, y en la medida que nosotros podamos estar haciendo evaluaciones pertinentes durante los días, pues seleccionar qué tipo de fórmulas o qué tipo de terapias extras podemos proporcionar, ¿no? Pues en el ideal a todo mundo le tendríamos que proporcionar pues todos sus requerimientos al 100%, ¿no? Pero como vimos, a veces antes de llegar a este punto no logramos cumplir siquiera las metas, ¿no? Sí, muchas gracias. Un par de preguntas específicas que hacen. ¿Qué experiencia publicada o de su unidad tienen en pacientes con HIV? Y la otra, en la pandemia, ¿cómo se ha logrado nutrir a los pacientes? Y si esto ha mostrado tener un valor pronóstico, esperemos que sí. Bueno, yo creo que más bien comentaría que en el escenario de los pacientes críticos en general, pues el lograr una buena aporte calórico y lograr las metas, pues es crucial para la evolución del paciente, ¿no?, en la fase crítica. Yo creo que lo más importante, insisto, y ya lo comentamos hace rato, pues es cumplir con las metas, ¿no? En el hospital
tratamos de tener básicamente seguir un mismo protocolo, pues tratar de unificarlo, ¿no? En la parte de los pacientes COVID, por ejemplo, pues el paciente que notamos algún problema de intolerancia, lo que se hace es platicar también con la área de nutrición clínica y a lo mejor son los pacientes que decidimos dejar fórmulas semielementales, ¿no? Tratando de buscar una mejor tolerancia, mayor absorción y a lo mejor tratamos con eso de cumplir digamos, los aspectos básicos. En relación de pacientes en HIV en particular, digo, no manejamos, nosotros en la unidad, es un área especial aparte, mi opinión, pues vería más bien en relación a la parte de los cuidados críticos y en especial en estos pacientes de COVID. Creo que el problema más grande, lejos de la misma intolerancia que a veces podemos ver como cualquier otro paciente con inestabilidad, sobre todo hemodinámica, radica mucho en la posición. A veces también sin ese cuidado, creo que los problemas más grandes que yo he visto en la parte de que no se completa el adecuado aporte es sobre todo los cambios de posición y estar suspendiendo por residuos que no correspondan, ¿no? Sí, hablan de que si es una circunstancia de mayor índice de enfermería, el manejo de la nutrición enteral ahora en COVID, y si el material que se utiliza, la respuesta parece obvia, se desechan las sondas y demás. Bueno, nosotros como parte de la rutina, el paciente tiene una sonda nasogástrica, no siempre tenemos sondas nasoyayunales. Pues yo creo que es la parte que a veces en los hospitales públicos tenemos, sin embargo eso no limita que demos una nutrición, digamos, en tiempo y forma. De hecho, el paciente, como vieron ahí, se tiene más o menos un estandarizado, ¿no? Desde que llega se hacen mediciones, se hace la valoración. Eso se hace de forma rutinaria en la terapia intensiva normal. En la terapia intensiva de COVID también se implementa. Tenemos una persona destinada al área de nutrición clínica y es quien nos ayuda en toda esta situación y con quien se tiene que dialogar. A veces el problema radica en que no hacemos suficiente equipo, ¿no? Creo que eso es lo que nos hace falta, tener los canales de comunicación abierta con el equipo multidisciplinario para atender a estos pacientes. ¿Se desechan todo? Claro, todo se desecha, ¿no? El equipo, pues si se salió la sonda, se movió o cualquier circunstancia, pues eso se desecha, no se reutiliza. Gracias. Hablan un par de personas de que si tiene usted experiencia en el uso de nutrición enteral y le llaman bolos, o sea, pasar una cantidad un poco más alta y probablemente en la noche que disminuyera el índice de enfermería, tener reposo, las entregas de turno, en fin. ¿Qué idea tiene usted? Bueno, regularmente, digo, por lo menos esa es la práctica que tenemos nosotros, la nutrición se administra vía bombas de infusión, entonces eso generalmente no es un mayor problema para nosotros por horarios, ¿no? Antes, claro, creo yo que con la medida que no teníamos este tipo de dispositivos, pues se tenía que adecuar de alguna manera, administrar los bolos de nutrición. La verdad es que la mayor parte de las veces lo hacemos a través de bombas de infusión que no genera mayor problema. Ahora, también depende de la dieta. Pues si cuando tenemos dietas artesanales también que se utilizan en los hospitales, pues obviamente eso genera, a mayor tiempo que esté la nutrición para pasar, pues eso puede generar otro tipo de problemas, ¿no? Se fermentan, se tapan, se hacen grumos, ese tipo de cosas. Bueno, también habrá que considerar qué tipo de nutrición tienen en su hospital para saber si pueden o no utilizar una infusión continua versus una infusión a lo mejor con horarios establecidos, ¿no? Nosotros hemos ido avanzando en el tiempo, hemos hecho de todo, obviamente en la medida de que se tienen disponibles pues todo este tipo de herramientas, ¿no? Pero la verdad es que tener las bombas de infusión, eso cambia mucho la manera de la nutrición. Sí, muchas gracias, doctor Mijangos. Hablan del uso de vasopresores. ¿Cómo funciona allí el intestino en un paciente que está primero en estado de choque y después tiene aminas vasoactivas que van a disminuir la luz por la que se va a absorber de la mucosa hacia el resto del cuerpo? Y si en algún momento el uso de 2 vasopresores limitaría la posibilidad de que el paciente se nutra. Bueno, esta es una pregunta recurrente y creo que todos en un momento dado nos hacemos, ¿no? La verdad es que no hay una recomendación estricta o un punto de corte a lo mejor en dosis de vasopresores para decir cuándo sí y cuándo no dar. Las recomendaciones en general, y creo que lo que hacemos la mayoría, es que una vez que el paciente se estabilizó hemodinámicamente, aún pues obviamente con el uso de aminas se pueden dar la nutrición enteral.
Sin embargo, pues como señalamos, uno de los aspectos más importantes a vigilar en ellos, pues son los datos de disfunción gastrointestinal. Entonces, quizás sea más importante evaluar estos datos de que el paciente no tenga la capacidad de la tolerancia de la nutrición, y sea lo que nos limite a poder proporcionarla. Obviamente hablamos de dosis, o bueno, de una infusión mucho más, en menos cantidad, tratando por lo menos de mantener una terapia trófica con ellos, ¿no? Pero pues la verdad es que no hay un punto de corte, ¿no? Que quisiéramos todos saber cuándo sí dar, cuándo no dar terapia. O sea, yo creo que más bien tiene que ver con la capacidad de estabilización del paciente, eso por un lado, y por otro, pues los datos de disfunción gastrointestinal. Sí, una pregunta de su servidor. En el Hospital del Carmen, las sondas en los pacientes que pues tienen la posibilidad de soportar este gasto, se colocan por medio de endoscopía o mayormente por medio de los radiólogos con avance yeyunal. ¿Usted ha visto que tenga utilidad el tener una sonda en yeyuno que evite reflujo o posible intolerancia o vómito en el paciente, a tener una sonda de las tradicionales en un país pues que atraviesa por problemas económicos muy serios? Idealmente, ¿cómo sería lo académico en este caso? Bueno, idealmente podríamos tener sondas como las que comentan, ¿no? Por varias situaciones. No creo que solamente tiene que ver en dónde depositamos el alimento, sino también las características de las sondas, ¿no? De los materiales que están hechas. Porque las sondas común y corriente que utilizamos, nasogástricas, obviamente eso, digo, también las otras, pero con más razón generan erosiones de todo el tracto gastrointestinal, y eventualmente, bueno, pues son de alguna manera menos convenientes, pero no por eso, pues nos deberían limitar pues a la parte nutricional, ¿no? Yo creo que en una ideal, pues sí, en ese escenario deberíamos de favorecer ese tipo de terapias, aunque bueno, hablando en el contexto del paciente COVID, quizás esto también exponga, si uno quiere hacer endoscopía y ese tipo de cosas, bueno, también al personal que la realiza, ¿no? Entonces también eso tendría que considerarse. Sí, una pregunta que hacen en los casos de pancreatitis severa, si usted cree que hacer una gastrostomía y tener un avance yeyunal represente ventaja para un paciente que va a tener muchísimo índice de atención por enfermería. Bueno, la verdad es que el paciente que tiene una pancreatitis severa cursa con otro tipo de problemas también, ¿no? Generalmente es una enfermedad no solamente localizada, sino que eventualmente se acompaña de estado de choque, de SIRA, en fin. Yo creo que también lo mismo. Tal vez yo no le haría una gastrostomía de entrada, ¿no? Por supuesto, un paciente que se va a tener una evolución probablemente prolongada. Las sondas avanzadas, como comenta, podrían ser suficientes y empezar la nutrición lo más temprano posible en esos pacientes. Igual, a lo mejor no va a tolerar la cantidad de nutrición óptima, pero en la medida que lo hagan los primeros días, alcanzar las metas, ¿no? Yo creo que a lo mejor habrá que considerar el resto de condiciones del paciente. Estoy pensando pues en un paciente con una pancreatitis realmente severa, con un ransom elevado. Entonces, bueno, pues a lo mejor esos pacientes, insisto, si la parte hemodinámica se encuentra salvada y no hay datos de hipertensión intraabdominal, pues bueno, yo creo que no sería problema pues dejar su nutrición pues, tal cual con una zona avanzada. Gastrostomías, híjole, yo poco paciente he visto que le tengas una gastrostomía, ¿no? En la pancreatitis, pues me refiero para alimentarlo, puede ser una sonda avanzada como la comentaba hace un momento. Ok. Mencionan que si ha tenido experiencia o han necesitado utilizar octreotide en algún tipo de pacientes, sobre todo supongo que en los pacientes oncológicos y demás que presentan muchas alteraciones. Bueno, no veo yo mucho ese tipo de pacientes, sin embargo, sí es una de las herramientas, pero sobre todo en escenarios muy particulares, ¿no? Donde quiero disminuir secreciones intestinales, a veces es cuando se utiliza herramienta, ¿no? Pero bueno, no es el escenario común del paciente crítico general. Okay. ¿No? Bien. Y que si la experiencia de su grupo con sedantes, con opioides, hace que sea difícil el manejo de la vía enteral por el efecto propio de estos fármacos.
En realidad no. O sea, puede ser que sí tengamos alguna manifestación de ello, pero no, creo que lo salvamos utilizando, como veíamos en algunas de las diapositivas, el uso de procinéticos. O sea, dependiendo el grado de disfunción gastrointestinal, sabemos que hay muchos factores que pueden facilitar solo sin el uso de fármacos, la propia enfermedad puede originar, incluso en casos severos, cilio. Pero no, yo creo que en realidad no es el tema. A veces también para el control del dolor, dependiendo del paciente, uno puede utilizar alguna otra herramienta. Obviamente hay que individualizar, cada paciente tiene una manifestación diferente a los fármacos que administramos, ¿no? Habrá quienes sean más sensibles que otros para ello, pero creo que utilizando en el caso que se requiera procinéticos también, la posición, y estar, por ejemplo, hacemos medición también de presión intraabdominal, en fin, con todos los marcadores de disfunción gastrointestinal, creo que no tendríamos o no hemos tenido, por lo menos nosotros, un problema muy serio, ¿no? Ok. Preguntan de cómo se avanza la sonda, pues aquí sería por vía de apoyo del radiólogo o por vía del gastroenterólogo, que pasa a la tercera porción del duodeno, y es una sonda con algunas características. Mencionan otras personas que si ha visto problemas por la osmolaridad o hiperosmolaridad de los alimentos. Bueno, con las dietas comerciales, habitualmente no tenemos realmente un mayor problema. Quizás sea el problema cuando se preparen las fórmulas, ¿no? Se hagan lo que le llaman caseras, ¿no? Fórmulas caseras, podríamos tener algún problema. Ok. Casi todas las preguntas han sido semejantes con pocas variables. Dice, si su paciente presenta vómito, ¿qué medidas hacer? Supongo que además de suspender momentáneamente la alimentación y ver la colocación de la punta de la sonda, que en ocasiones se mueve. En los cambios de turno es siempre un problema ver en dónde quedó la bolita, ¿verdad? Pero en especial en el paciente que tiene vómito, no el paciente que hace hilio o diarrea, sino el paciente que presenta emesis. Esta es una pregunta que nos hacen en varias ocasiones. ¿Me puede repetir la pregunta, doctor? Sí, que en el paciente que tiene vómito, además de certificar la localización de la punta de la sonda, que se hubiera regresado esófago o lo que fuera, ¿qué medidas en su experiencia son útiles para apoyar a estos pacientes? Okay. Bueno, como todo, ¿no? Habría que revisar efectivamente si es que no existe un factor que esté predisponiendo esto. Yo creo que lo primero, insisto en esto, a lo mejor no hay que alarmarse y no hay que tomar decisiones a veces precipitadas en suspender la dieta, porque a veces pueden pasar todo un turno antes de que se vuelva a reiniciar. Lo primero es saber si efectivamente el paciente no es una manifestación de disfunción gastrointestinal por alguna otra razón, ¿no? Si el paciente se inestabilizó, si la sonda se movió efectivamente, si no tiene una posición adecuada, si ya tiene el uso de procinéticos, ¿no? Probablemente solamente sea parar un par de horas la alimentación y reiniciarla nuevamente, ¿no? A lo mejor, si en el caso que fue un vómito, abundante, insisto, pues a lo mejor es tratar de tener una infusión un poco más gentil, o quizás en esos pacientes que esto es recurrente, aunque no tengan una gran cantidad de alimentación en cuanto al volumen, pues serían los que yo considero también poner las sondas avanzadas, ¿no? Que platicamos ahorita. Sí, gracias. Y parece que ya de las últimas preguntas, en su experiencia, el paciente neurocrítico, ¿cómo se ve beneficiado por nutrirse y sobre todo nutrirse de manera temprana? Bueno, ahí es una situación especial. Se ha considerado, por ejemplo, que este tipo de pacientes conllevan un consumo más alto de calorías, y que en un momento dado también requiere una situación especial. Como ustedes vieron hace rato, también mostramos un estudio que se hizo en el hospital, donde se evaluaron fórmulas diferentes, una con calorimetría indirecta y la fórmula, la ecuación de Penn State. Bueno, pues yo creo que igual que cualquier paciente, no es algo que sea en particular. Yo más bien creo que el paciente neurocrítico, su problema es la inmovilidad. Muchos de ellos cursan con problemas debido a la inmovilidad que les lleva el problema neurológico. Hablamos, por ejemplo, pacientes, más que el trauma, más que otra cosa, les diría uno que es un ejemplo de problemas gastrointestinales severos, el paciente con Guillain-Barré. Ese tipo de pacientes cursan con mucho problema gastrointestinal,
y son a los que quizás más problema nos puede llegar a dar el poder completar pues la terapia óptima, ¿no? Pero bueno, finalmente, igual que cualquier paciente crítico, pues insisto, a veces el problema es completar lo mínimo que requiera, ¿no? El gasto calórico puede incrementar, el problema es reponerlo, ¿no? Y proteico también, ¿no? La pura inmovilidad sabemos que eso tiene un desgaste calórico y proteico importante. Sí, una pregunta, doctor. Mencionan que si usted ha visto que el uso de sondas que entran por nariz condicionan infecciones de senos paranasales y esto pudiera ser una limitante en algunos casos. Yo creo que sí lo pueden producir, definitivamente, y aunque no es tampoco una situación que estemos viendo todos los días, yo creo que es solamente una de las cosas que tenemos que evaluar en un paciente que tenemos la sospecha de sepsis y no tenemos un foco de infección evidente. No debemos olvidarlo que a estos pacientes podrían eventualmente hacer sinusitis a consecuencia de estos dispositivos. Y bueno, y no solo sinusitis, hemos visto complicaciones por el uso de las sondas. Hemos tenido sondas que se acodan, que se hacen nudo, y que luego, bueno, pueden generar lesiones físicas y no solo infecciosas también en la mucosa y obviamente en los senos paranasales, ¿no? Sí, doctor. Y por último, creo que estamos muy cerca del final de la sesión, que con el apoyo de la industria, pues mucha gente está solicitando que se tuvieran cursos y que, bueno, usted sea una de las personas que lleve la batuta en este aspecto. Claro, yo creo que sí. De hecho, el colegio tiene los cursos de nutrición, que tiene el capítulo que se encarga de esto. Cada congreso tenemos eventos en relación y durante el año se tienen algunas actividades. Bueno, solamente será cuestión de enfocarlas y tenerlas con la difusión adecuada para que no se desconecten, ¿no?, de las redes sociales. Sí, doctor. Pues creo que las preguntas vuelven a ser sobre los temas o dudas muy específicas, se las haremos llegar por medio del colegio. Dos cuestiones. Preguntan que si en el curso del colegio va a haber un tema específico. La respuesta es sí, pero ¿qué más nos puede usted comentar en esto? Sí, claro, tenemos curso, de hecho parte de los eventos que hacen con la FENLAPE, así que sí, estén pendientes, claro que sí va a haber. Pues me parece que el día de hoy ha sido muy enriquecedor su plática, doctor, muchas gracias. Generó una desusual asistencia, más que los cursos COVID, lo cual quiere decir que la medicina crítica va a seguir siendo actual por mucho tiempo y no solamente tema de pláticas en las epidemias como la que estamos sufriendo, que esperemos que termine pronto. Y pues, si usted no tiene algún otro comentario, me gustaría mucho recordarle a toda nuestra audiencia que en noviembre 10 a 14 vamos a tener el curso virtual e insistir a que la gente se actualice en su acreditación ante nuestro colegio y que pues estemos esos 4 o 5 días unidos, y y otros temas serán motivo de mucha enseñanza para el gremio médico y en especial para los que decidimos vivir bajo esta gran profesión que es la medicina crítica, doctor. Sus palabras finales, por favor. Sí, bueno, los invitamos a ver un video antes de despedirnos que el patrocinador nos hizo favor de enviarnos. Y regresamos para despedirnos con ustedes. Surbimed OPD, fórmula semielemental lista para usarse con hidratos de carbono, proteínas, lípidos y micronutrimentos sin fibra, diseñado para una fácil absorción. Surbimed OPD aporta 200 kilocalorías, 18.6% de proteínas, 56.4% de carbohidratos, 25% de grasas con alto contenido en triglicéridos de cadena media, botella de 200 mililitros sabor vainilla. Surbimed OPD y Fresenius Kabi agradecen al Colegio Mexicano de Medicina Crítica por su participación en esta sesión académica. Nutrición Clínica Fresenius Kabi
comprometidos por un hospital sin desnutrición. Fresenius Kabi, Caring for Life. Sí, perdón. Mencionaba que me ha dado mucho gusto el estar ayudándolo en el desarrollo de esta sesión, que se ha desarrollado con una fluidez muy buena. El motivo de esta presentación es continuar con un esfuerzo académico por parte del Colegio Mexicano de Medicina Crítica y la invitación a formar parte de nuestro congreso del 10 al 14 de noviembre por vía virtual, y que este mugroso bicho se vaya pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar y un abrazo para todos. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a Jessica y el equipo de soporte electrónico. Nos veremos muy pronto y les recordamos la sesión de este sábado nuevamente sobre el tema COVID. Muchas gracias. Buenas noches.